Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de física. Vamos a ver. Bien, el día de hoy vamos a ver aceleración, ¿sí? Entonces, como hemos venido hablando ya de la aceleración, que esta se la utiliza en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que es cuando existen variaciones de velocidad, ¿sí? Nosotros encontramos la aceleración. Y la aceleración de la gravedad es cuando un cuerpo cae, ¿sí? O lo lanzamos también. Eso se llama caída libre, que lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver aceleración. Ya, esperemos que cargue el videito. Bien, entonces vamos a ver el concepto de aceleración, ¿sí? Dentro de la cinemática, ¿no? Tierra es una gran masa que difícilmente asimilamos que está en constante movimiento en una rotación sí misma y una traslación alrededor del Sol. La Tierra es una gran masa que difícilmente asimilamos que está en constante movimiento, en una rotación en sí misma y una traslación alrededor del Sol. Las leyes del universo nos engañan. Podríamos estar dentro de un avión a una velocidad de 900 km por hora, tomar un café, hacer nuestras actividades normales y no darnos cuenta siquiera que nos estamos moviendo. Podríamos creer que estamos en un reposo absoluto, pero si este llegara a frenar hasta detenerse completamente, es ahí cuando nos daríamos cuenta que íbamos a una gran velocidad. ¿A qué se debe esto? Para comenzar a entender realmente estos fenómenos, debemos diferenciar tres cosas en nuestra mente: la rapidez, la velocidad y la aceleración. La rapidez es un concepto muy antiguo y entendido desde casi el principio de la humanidad. Se definía siempre a los objetos como lentos o rápidos simplemente, hasta que en el siglo XVII, Galileo Galilei definió la rapidez como la distancia que se recorre en cierto tiempo. Matemáticamente es la distancia dividida en el tiempo. Si un caballo va a una rapidez constante de 20 km por hora, significa que en una hora recorre 20 kilómetros. Podemos calcular con esta rapidez cuánta distancia se recorre en un tiempo o cuánto tiempo demoraremos en recorrer cierta distancia. La rapidez es una magnitud escalar, solo representa un valor numérico. Pero cuando además de tener valor numérico tiene dirección y sentido, pasa a ser un vector al que llamamos velocidad. La velocidad podríamos decir que es lo mismo que la rapidez, pero esta en cambio siempre tiene un vector. Por ejemplo, si decimos un auto va a 100 km por hora, tan solo se está hablando de rapidez. Pero si decimos un auto va a 100 km por hora en dirección al norte, ya estamos hablando de velocidad. Muy bien, entonces vamos a responder aquí. ¿Cuál de las siguientes cantidades representa la velocidad? ¿Cuál de estas cantidades representa la velocidad? Recordemos que la velocidad es un vector y la rapidez La de kilómetros por hora, profe. La de 80. la de 80, la velocidad. ¿Están seguros? No, le dicen la de 45 No, y... es la de 45. Muy bien, porque representa un vector, ¿verdad? En la vida real no siempre avanzamos a velocidades constantes, es decir, es casi imposible mantener una velocidad igual durante todo un trayecto. A veces frenamos o a veces aumentamos la velocidad. Y es a ese cambio que le llamamos aceleración. La aceleración se define como la razón de cambio de velocidad en el tiempo. Es qué tan rápido cambia la velocidad en el tiempo. Ver la siguiente, ¿ok? Si un automóvil va a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora
y incrementa esta velocidad a 80 kilómetros. Bueno, no sería velocidad, es rapidez, ¿no? Pero siempre le ponen velocidad. Pero ahora usted puede, eh, puede discernir esto, ¿sí? Si dice velocidad constante de 50 kilómetros por hora e incrementa la velocidad a 80 kilómetros por hora, estamos hablando de un vector. En un intervalo de tiempo, ¿sí? Para que pueda incrementarse esta velocidad. ¿Cómo se conoce la magnitud de este cambio? Aceleración, rapidez o desplazamiento. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad? Aceleración. La magnitud de la velocidad. El módulo. Es la rapidez, chicos. Esperen que aquí. Esperen. Ya. A ver, ahora sí. A ver, sí, está muy bien, es la aceleración. Si un automóvil va a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora e incrementa esta velocidad en 80 kilómetros por hora en un intervalo de tiempo, a esta magnitud de dicho cambio se le conoce como aceleración. ¿Por qué? La aceleración es cuando cambia la velocidad, ¿sí? Ahí se va. Muy bien quien respondió a la aceleración. Vamos a continuar. Un corredor que parte desde los 0 km por hora y alcanza los 40 km por hora en 5 segundos está en un cambio del módulo de la velocidad en el tiempo. En este caso la aceleración es de 8 km por hora por segundo, o sea que en cada segundo que pasa el corredor acelera 8 km por hora. De nuestras magnitudes fundamentales y derivadas, la aceleración es la magnitud que relaciona la velocidad con el tiempo. Ya. Coloca las palabras en los recuadros correctos para completar esta oración. De las magnitudes fundamentales y Derivadas. Derivada. la Aceleración. aceleración es la magnitud que relaciona la velocidad con el tiempo. Muy bien. Hay un gran problema con la rapidez, y es que cuando la medimos de distintos lugares no mide lo mismo. Si vemos que un auto pasa frente a nosotros, inmediatamente vemos que tiene rapidez. Notamos que se mueve. Si queremos ser más precisos podemos medir la velocidad con un velocímetro. Este nos indicaría cierta velocidad. Pero si nosotros nos subimos a otro auto, nos ponemos al lado de este mismo a la misma velocidad, el velocímetro indicaría 0 km por hora. Este creería que el auto de al lado está quieto. ¿Qué cambió? Solamente el sistema de referencia. Primero medimos con respecto al piso, fijos a la tierra. Luego medimos desde un sistema móvil, que igualó al auto que medimos. Esto es un fenómeno natural que ocurre segundo a segundo. Estamos en un planeta que orbita el Sol a una rapidez de 107.000 km por hora. Este mismo Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia a una rapidez de 220 km por segundo. Y además la galaxia se mueve a una rapidez de 600 km por segundo aproximadamente. ¿Por qué no lo sentimos? Por el mismo hecho que te permite estar tomando café en un avión. Las velocidades son constantes, o las variaciones son muy mínimas. Podemos diferenciar ahora dos fenómenos: el empujón que se dan los frenazos y el hecho de poder estar parado sin problemas en un avión. Hasta ahora nos introdujimos en la cinemática, la rama de la física que estudia el movimiento. Nos queda mucho por aprender. Ya, si un móvil A se mueve a una velocidad de 70 km por hora y paralelo a él se mueve un móvil B, ¿cuál sería la velocidad del móvil B con respecto a un observador situado al borde de la carretera? Entonces, se está moviendo un móvil, ¿sí? A una velocidad de 70 kilómetros por hora. Y paralelo a él se mueve uno B, ¿ya? Un móvil B. ¿Cuál es la velocidad del móvil B con respecto al observador situado al borde de la carretera? A. La velocidad de B es igual a 0. La velocidad de B es mayor que la velocidad de A. La velocidad de B es igual a la velocidad de A. ¿Cuál creen? Y la velocidad de B es menor que la velocidad de A. El primero. La La tercera. velocidad de B. A ver, ¿la velocidad esta, la primera o la tercera? ¿Cuál creen? O la segunda, ¿no? Cuarta. La tercera, creo, Lisa. La velocidad de B es igual a la velocidad de A. Veamos. Muy bien.
pero tú mismo puedes seguir con las interrogantes y el estudio de lo que sigue. Suscríbete al canal, abre tu mente y descubre la física. Analiza estos Ya. corredores. ¿Podrías calcular mentalmente cuál acelera mejor y cuál es más rápido? Deja tu respuesta en los comentarios. Bien, entonces, esta pregunta les queda para que ustedes escriban en el chat y van a discutir esta pregunta, ¿ya? Van a discutirla entre ustedes. Ahora. Entonces, ¿a qué llamamos aceleración en física? Déjenme abrir esto. Tenía que apagar mi cámara para que pueda pasar el video, si no, se detiene. Bien, entonces, aceleración es el nombre que le damos a todo proceso en donde la velocidad cambia, ¿sí? Entonces, cuando cambia, digamos, un cuerpo se está moviendo a 50 kilómetros por hora y cambia su velocidad a 90 kilómetros por hora. Entonces, ahí es donde entra el concepto de aceleración. Ahora, aquí en el video tuvo un pequeño error, porque no es el módulo de la velocidad, ¿sí? La aceleración nunca es el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad es la rapidez, ¿sí? Ya. El cambio que existe de la velocidad en el tiempo, ese cambio, a eso se le llama aceleración, ¿ya? Entonces, ahí hubo un error en el que ustedes no quiero que se confundan entre que el módulo de la velocidad es la aceleración, nunca. El módulo de la velocidad es la rapidez. ¿Y por qué? Ya les voy a mostrar el por qué. Bien, verán. Cuando yo tengo un vector, ¿sí? Y este va a ser el vector velocidad. Entonces, mi vector velocidad va a ser igual a, pongamos 15i, un minuto, 15i más 18j. Ese será el movimiento. ¿Ya? Metros sobre segundo. Esta es la velocidad. ¿Sí? Este es un vector. Pero me hace falta algo. Tengo que ponerle la flechita que me determina que es un vector. Yo creo que estas líneas están un poco gruesas. No, ahí está bien. Ya, ahí yo sé que es un vector, ¿sí? Porque tiene esa flechita encima. Ahora, el módulo de esto. ¿Cuál es el módulo de esto? El módulo de la velocidad no es la aceleración, ¿sí? El módulo de la velocidad yo lo voy a calcular obteniendo sacando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces así yo le defino módulo. Con estas dos barritas, ¿sí? Le podemos poner o solito, sin las barritas. Pero generalmente nosotros le representamos con estas dos barritas, ¿ya? Que sale un poco chueco, pero bueno. Y lo voy a obtener calculando la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, ¿sí? Aquí nosotros tenemos en componentes rectangulares, ¿sí? El vector, aquí tenemos la componente en X y la componente en Y, que está representada en función de sus vectores base en Y y J, ¿ya? Entonces, voy a hacer una raíz cuadrada. Ahí. Y ahí. Y ahí. Bueno, no está tan perfecta, pero bueno, es lo que hay. Y aquí nosotros vamos a sacar el cuadrado de cada una de sus componentes. Entonces, la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, tenemos que es
15 al cuadrado, déjeme ponerle igual, así. Usted sabía que cuando yo le pongo este símbolo, no se le ve muy bien. En programación, cuando nosotros hacemos algoritmos, este simbolito de aquí significa que está elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí para que sepan que es al cuadrado, porque no tengo aquí herramientas como para hacerle al cuadrado. Más, perdón, más. Y aquí voy a poner 18, ¿sí? Que es en J al cuadrado, ¿verdad? Aquí en mi teclado no tengo ese símbolo, por eso no lo pongo. Y ahí vamos a hacer otra vez el símbolo. Más o menos quedó. Y ya, al cuadrado, ¿sí? Y hasta de aquí hay que extender un poco más. Ya. Entonces ahí sacamos nosotros el módulo, ¿sí? Que será la rapidez. Al nosotros calcular esto, ¿ya? Entonces, 15 al cuadrado más 18 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. ¿Alguien tiene a la mano? Yo ya no tengo la calculadora porque se me reinició el teléfono, tuve que restablecer y no me he descargado la El aplicación. cuadrado de 18. 15 al cuadrado más 18 al cuadrado y de todo eso la raíz cuadrada. Ah, no, sí he tenido la calculadora, ya me he descargado. Entonces, vamos a poner 15 al cuadrado más 18 al cuadrado igual 2343. ¿Ya? Entonces, el módulo de este vector es, y aquí ya lo puedo representar simplemente así. ¿Ya? Este es el módulo. ¿Ya? Entonces, no se me confundan, por favor. Que el módulo de la velocidad es la aceleración. No, 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 no. El módulo de la velocidad es la rapidez, ¿sí? La aceleración es el cambio, ¿sí? Como yo les estaba diciendo, ¿recuerdan? Es el proceso que nosotros, el nombre que nosotros le damos al proceso de cambio de la velocidad, ¿sí? Como la velocidad es rapidez y dirección, solamente hay dos maneras para que se acelere un cuerpo, ¿sí? Si cambia la rapidez o si cambia la dirección, ¿sí? O si cambian ambas. Pero no es un módulo, no es el módulo de la velocidad. ¿Y por qué digo que no es? Porque la aceleración no es un vector, la aceleración es un escalar. ¿Cómo funciona la aceleración? Cuando una partícula se mueve, su velocidad cambia, ¿verdad? O puede cambiar. Y este cambio lo mide la aceleración tangencial. La aceleración tangencial quiere decir que será tangente a la trayectoria, ¿sí? Pero si la trayectoria es curva, también cambia la dirección de la velocidad y este cambio lo mide la aceleración, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo con la aceleración, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, recuerden, no es el módulo. No es el módulo.
No es el módulo de la velocidad. Bien. Ahorita estoy cargando la unidad 3 de la aceleración. Su tarea ya está activada en la plataforma, ¿sí? Solamente vamos a ver la expresión de la aceleración. ¿Cuál es la expresión de la aceleración? Necesito subir esto. Bien. Entonces tenemos distintas aceleraciones, ¿sí? Tenemos la aceleración tangencial o la aceleración normal y la aceleración céntrica. Ya, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando estamos hablando de que no es el módulo de la velocidad, ¿sí? La rapidez es el módulo de la velocidad. Porque ahí estamos, si nosotros estamos trabajando con el cambio de velocidades, ¿sí? Entonces, con los módulos, ahí no se va a comportar como un vector. Si nosotros trabajamos la velocidad como vector, la aceleración también será un vector, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo, ¿ya? ¿Y por qué decimos aquí velocidad final menos velocidad inicial? Si un cuerpo parte del reposo, entonces tendremos velocidad inicial 0, ¿ya? Pero también podemos decir un cuerpo que va a una velocidad de 40 kilómetros por hora acelera, ¿sí? Y alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora, tendremos la velocidad final. Entonces los 90 kilómetros por hora menos los 40 dividido para el tiempo que se demora en ese cambio, ¿sí? Pero también puede suceder el caso en que el cuerpo parte del reposo, ¿ya? Entonces, la aceleración, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si un auto tiene una rapidez de 75 kilómetros por hora y aumenta su rapidez a 100 kilómetros por hora en 15 minutos, ¿de cuánto será su aceleración? Entonces, nosotros tenemos aquí la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad final son 100 kilómetros por hora menos los 75 kilómetros por hora dividido para el tiempo, ¿verdad? Que son 15 minutos, que sería cuarto de hora, ¿verdad? Simplemente operamos esto y nos da 100 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en horas. En el Sistema Internacional de Unidades nosotros trabajamos en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Aquí estamos trabajando en horas y esto podemos transformar a metros sobre segundo al cuadrado y listo. ¿Ya? Ahora, la aceleración de por sí no es un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, depende de cómo estemos trabajando con la velocidad. Nosotros en la velocidad podemos trabajar aquí, si le ponemos vectores, vamos a obtener un vector, pero al final de la respuesta nosotros tenemos que convertir esos vectores para que se haga un módulo, ¿sí? Para que tenga un módulo, ¿ya? Entonces tenemos la velocidad final que podría estar en función de sus componentes de XY, ¿sí? De ahí nosotros tenemos que sacar el módulo y lo mismo la velocidad inicial para poder operar en la aceleración. Entonces, otro error, no se le debe poner así, ¿ya? No. Esto está correcto, ¿ya? Bien. Ustedes saben, los libros suelen tener errores. En varias editoriales yo me he encontrado con errores, pero bueno, hay que saber solventar eso y para eso estamos nosotros, para explicarles, ¿ya? Bien, la aceleración instantánea. ¿Qué es la aceleración instantánea? Es el cambio de velocidad
dado en un instante de tiempo. Entendiendo por instante a un tiempo infinitamente pequeño, ¿sí? Entonces, es el instante en el cual cambia la velocidad, ¿sí? Ahí vamos a tener una aceleración instantánea. Recuerdan que de la velocidad instantánea, pues ahí va a surgir también el concepto de aceleración instantánea. Bien, y aquí tenemos la aceleración tangencial y normal. Siendo la aceleración un vector que corresponde a la variación de la velocidad, este vector aceleración se puede descomponer en dos aceleraciones, las cuales son perpendiculares entre sí. Ya, aquí hablamos de vector porque la podemos descomponer en tangencial y normal. Cuando hablamos en el concepto anterior, no estamos hablando de vector, estamos hablando del módulo de una aceleración, ¿sí? Porque no interviene la aceleración tangencial, ¿sí? Aún puede ser que esté en una línea recta. Solamente cuando entramos en una curva, cuando nosotros realizamos un movimiento circular, ahí sí ingresa lo que es la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque la tangente a una curva, veamos aquí, aquí está. Esta es la tangente, mire. Es una línea recta, tangente a esta curva, ¿ya? Esa es la aceleración tangencial. Y se me cambió la hoja. Es de 85. Ya. Entonces aquí sí la podemos descomponer. Acá no. No siempre. Entonces podemos afirmar que la aceleración es la combinación de una aceleración tangencial que va a hacer variar su magnitud y de la aceleración normal o centrípeta que modifica su trayectoria. Si no existe aceleración centrípeta, su movimiento será rectilíneo y si no tiene aceleración tangencial, su rapidez será constante. ¿Ya? O sea, se necesita de las dos velocidades, ¿no es cierto? Exacto. Debemos tener un cambio de velocidad, ¿sí? Debemos tener siempre una variación de velocidad para que exista aceleración. En los movimientos circulares o semicirculares, por ejemplo, en este tipo de trayectorias, vamos a tener ya aceleración tangencial y normal, ¿sí? Que es la descomposición de la aceleración. Sí, pero si nosotros vamos en una línea recta, ¿ya? Pero cambiamos nuestra velocidad, frenamos, partimos del reposo, aceleramos, vamos a tener aceleración también, ¿sí? Bien, chicos, entonces la tarea solamente es la página 86. Ay, no, perdón, es la página 87. ¿Ya? El ejercicio, este ejercicio de aquí, lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Este ejercicio. ¿Sí? Porque necesitamos tiempo para verlo detalladamente. Entonces, este lo vamos a ver el día de mañana. ¿Puede revisarlo? ¿Sí? Es todo lo que hemos visto hasta aquí. Usted revíselo primero y el día de mañana despejamos dudas acerca de este ejercicio, ¿sí? Entonces, su tarea 86 y 87. El 86 revisar y realizar la página 87. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Ya, listo. Sí, listo. Dicen, Porque verán, esto de la aceleración sí es un poquito complejo. No, no es para que digan, ay, es difícil. No, difícil, no. Es un poco complejo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener varios tipos de aceleración. Primero, cuando nosotros tenemos una trayectoria en línea recta y tenemos variaciones de velocidad, va a intervenir la aceleración, pero no va a haber una aceleración tangencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a realizar curvas, no va a haber una trayectoria curva o semicurva, ¿ya? Pero cuando ya existen este tipo de trayectorias donde hay una semicircunferencia o donde hay una circunferencia, ya se descompone la aceleración tangencial y la normal, ¿sí? Y después ustedes van a ver en las fuerzas la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, en la cual también va a existir una aceleración centrípeta y una aceleración centrífuga, ¿sí? Entonces, esto se ve el siguiente año. Pero
entiéndalo así. La aceleración se da cuando existe una variación de velocidad, cuando nosotros aceleramos o desaceleramos también una partícula. Si aceleramos, existirá una aceleración positiva y si desaceleramos, existirá una aceleración negativa, ¿ya? Hasta llegar al frenado y movimiento con velocidad igual a cero, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahorita lo que necesito es registrarles la asistencia únicamente. Entonces, vamos a ver. Ustedes son primero. Entonces, como... Bien, voy a hacer una captura de pantalla y les voy a registrar la asistencia. Uno. Ya. Y la otra pantallita. Listo, estás en clase. No, es que ya recién comienzo, música. Ya, listo chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta? No. Bueno, nos vemos el día de mañana, otra vez en física, hagan la tarea. Chao chicos. Yo Chao, Licen. Chao, teacher. Chao, Licen.